Acabas de aterrizar en Adéntrate a lo Indómito, un podcast para conocer qué ocurre realmente detrás del trabajo en conservación. Hoy en concreto, conservación marina. Mi nombre es Sara, soy bióloga, divulgadora científica y la persona que está detrás del proyecto conocido como Brutal. Prepara las maletas, que empezamos. Oli, aviso, se viene un programa muy intensito. Hoy vamos a tener una invitada que, además de ser genial como amiga y como persona, es una crack a nivel profesional. Os la presento desde ya. Es Estíbaliz Parras, que es fundadora de Sanamares, veterinaria especializada en fauna marina, y yo añadiría, así como concepto, culo inquieto. Es cierto que esto de culo inquieto lo tenemos en común las dos, ¿vale? Nos metemos en mil fregados porque siempre nos gusta, nos encanta nuestro trabajo y acabamos hasta arriba. Hoy quería contaros algunas cosas que no siempre se ven o no contamos tantos de Sanamares, de Brutal o de cualquier proyecto a nivel general que comience simplemente desde la nada, porque una persona tiene claro cómo quiere hacer las cosas, cuáles son los objetivos y que tras pasar, como ha sido nuestro caso, por distintos proyectos, por distintos trabajos, decidimos en su momento comenzar el nuestro propio. No es sorpresa, creo, que os diga que no es nada, pero que nada fácil. Ya sabemos, o lo habéis ido escuchando también, lo complicado que es encontrar trabajo o trabajar para conservación, para ciencia en general, pero en este caso vamos a hablar de nuestro sector, que sería conservación en España. Es muy duro y bastante complicado. Si a esto le sumas que eres un proyecto pequeño e independiente, pues aparecen muchísimos obstáculos más. Os explico esto un poquito mejor, ¿vale? Para que así también entendáis cómo es nuestro día a día en la oficina, cuando buscamos proyectos, etc. Para comenzar, en muchas convocatorias, cuando tú solicitas un dinero para poder financiar tu proyecto de conservación, es necesario que tú aportes una parte del dinero. Y normalmente es un porcentaje. Es decir, pueden pedirnos que para concedernos ayuda para ese proyecto tenemos que poner nosotros o nosotras el 50% del presupuesto. Imaginaos que somos una entidad pequeñita que con mucho esfuerzo conseguimos 1.000 euros, reunir y poner nosotros, entonces la ayuda nos daría solamente otro 50%. Si nosotros aportamos 1.000, esa ayuda nos daría otros 1.000. De forma que tendríamos 2.000 euros en total para poder sacar un proyecto de conservación. Sin embargo, imaginaos que somos una entidad más grande y que somos capaces de poner 50.000 euros, ¿vale? ¿Eso qué implica? Que en esa ayuda, si está dentro del margen que se concede, pues le darán otros 50.000 euros. Por tanto, acabarán teniendo 100.000 euros para poder sacar adelante un proyecto de conservación. Conclusión, siempre un proyecto pequeñito, vamos a tener que trabajar muchísimo más y nos va a ser muy complicado poder dar un salto grande a conseguir financiaciones de estas más grandes. Luego, otro detalle a tener en cuenta es que los proyectos de conservación, bueno, muchos proyectos, pero en conservación ocurre, se suelen gestionar a largo plazo y se suelen pedir a largo plazo. ¿Por qué? Porque no podemos, imaginaos que tengo que mejorar la población de lechuzas en una zona. Pues yo eso no lo puedo hacer en un mes. Depende de cuántos individuos tengamos, tienen que criar, tenemos que hacer una mejora de hábitat y todo esto implica que la naturaleza lleva su propio ritmo. Es decir, nosotros adecuaremos nuestras actuaciones según lo que vaya ocurriendo en ese momento del año, con la cría, con las liberaciones, etc. Sin embargo, la mayoría de las veces el dinero que tú recibes de estas ayudas de financiación o sea de donde venga, se te paga a posteriori, es decir, a proyecto finalizado. Si nosotros vamos a imaginar que tenemos un proyecto de 3 años, pues tenemos que estar poniendo de nuestro dinero toda la financiación para que el proyecto se mantenga. Tenemos que pagar a trabajadores y trabajadoras, tenemos que pagar el material, los transportes y todo lo que sea necesario para el proyecto. Y ya al final se hace una memoria, se justifica todo y ahí es donde recibimos el dinero.
Entonces, si tenemos 2.000 euros para mantener 3 años todo ese sistema, probablemente sea muy complicado que podamos sacarlo adelante. Sin embargo, si eres una entidad muy grande, de esas que lo mismo te arreglan una carretera, que salvan, no sé, caballitos de mar, por decir algo, tendrás dinero sin problema para poder mantener todo este sistema, el material, los trabajadores y, por supuesto, claro, el dinero para publicar artículos científicos. Pero de eso ya me meto en ese fregado otro día. Entonces, si eres una entidad pequeña, ¿cómo lo consigues? Vale, pues en nuestro caso, en el de Brutal, mantenemos todo el sistema como podemos gracias a las formaciones. La parte de divulgación, ahora gracias a los coffee, que ya aprovecho y hago mi spam, ¿vale? Tenéis en nuestro Instagram y al final de cada post en el blog y al final también de la página principal de la página web, un botón para invitarnos simbólicamente a un café, ¿vale? Por el contenido que generamos. Bueno, volviendo a la parte de conservación, ¿vale? Para mantener el sistema funcionando, compramos materiales, costeamos los transportes, pagamos a trabajadores y trabajadoras con el dinero que entra de las formaciones, ¿vale? Así que aprovecho también desde aquí para dar 1000 gracias, de verdad, a quienes apostáis por formaros, pero además que sepáis que estáis ayudando directamente a la conservación. Lo económico no es el único obstáculo. Para que el tren continúe, nos dejamos las horas, nos dejamos la vida en el curro. La única forma de mantenerlo todo es que pongamos nuestro propio tiempo, porque, y aquí cuando digo nuestro, no me refiero a nuestros trabajadores o a nuestras trabajadoras, nos referimos a las personas que llevamos este tipo de proyectos pequeñitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no podemos poner a los demás a hacer todo esto, pero sí acabamos sacrificando muchas veces cosas de nuestra vida para que al final saquemos adelante los proyectos. Esto significa que trabajamos literalmente 24/7. Lo mismo estamos actualizando una web que yendo al campo, que haciendo ventas, que preparando contenido para Instagram. Todo. ¿Por qué? Porque no hay una financiación lo suficientemente grande como para que podamos tener a más gente. Entonces, para que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras al final tienen unas condiciones como tienen que ser, que están estipuladas, entonces no lo cargamos nosotras. ¿Qué ocurre aquí? Que aunque trabajamos 24/7, luego, en cuanto vemos que nos ha salido bien, que hay una pareja de lechuza criando, que conseguimos que se cambien con protocolos en pesca, vemos que nos ha merecido la pena. Entonces, seguimos aquí en el bucle. Ya aprovecho, ¿vale? Si me estás escuchando y en algún momento me has mandado un email, me has escrito por Instagram y ves que no te respondo, pues que sepáis que es probable que esté en el campo, en la oficina, muestreando, cerrando un contrato, yendo a un ayuntamiento o haciendo saber qué malabares, ¿vale? Para que todo salga adelante. Este año es cierto que ha sido especialmente duro, ¿vale? Hay muchas convocatorias que no han salido. Las empresas tampoco han tenido dinero o han preferido, ante la incertidumbre, no financiar proyectos de conservación, vamos, ni de ningún tipo. Hemos visto a muchos compañeros y proyectos ir quedándose por el camino por lo difícil de la situación y, claro, también se han visto volar cuchillos. Si me permitís un consejo, no sirve de nada lanzar cuchillos, te va a servir para conseguir esta convocatoria, pero si de verdad quieres luego llegar a la meta, mejor hacerlo en compañía. Además, no es nada fácil conseguir un trabajo de forma genérica en este mundillo. Tienes que currártelo mucho y últimamente incluso parece que tener muchos likes. Aunque eso, también os digo, solo funciona a corto plazo. Cuando llegues de verdad al campo y te pregunten o tengas que desarrollar tus habilidades, ya veremos si los followers pueden transportarse e ir por ti al campo. Después de esta bajona, si estás empezando a buscar trabajo en esta época que ya hemos dicho que es especialmente difícil, no te desanimes, ¿vale? Porque lo veas todo oscuro. Sé que os acabo de soltar una chapa de una bajona impresionante, pero quería que supierais lo que hay detrás y todo el trabajo que conlleva. Nosotras llevamos años y años currándolo y nos sigue costando muchísimo, teniendo ya una experiencia, un currículum, tanto a nivel personal como a nivel del proyecto en sí. Pero cuesta. Así que muchísimo ánimo, de verdad. Al final se acaba consiguiendo
aunque tengamos etapas un poco más duras como la de este año. Como os decía, perdón por la bajona, pero quería contar esto porque no lo solemos contar en redes, no se suele mostrar tanto. No es porque queramos pintar nuestra vida idílica, sino porque al final nuestras redes, que son de carácter profesional, pues vamos contando nuestros avances de los proyectos o haciendo divulgación. Entonces no nos paramos a contar todo lo que hay detrás y solamente se ve una parte. Pero bueno, para eso tengo este podcast y así ya os habéis enterado de al menos una parte de todo lo que no se ve. Ya no os doy más la chapa, que lo mismo ahora mismo estáis dejando de escuchar esto, pero aquí llega ya Estíbaliz, ¿vale? Ella lo va a arreglar porque ella es nervio puro, así que ella nos va a reactivar rápido. No conozco, también he de decir, a personas más currantes que ella, con más pasión por lo que hace y tan apañada. Así que ahora mismo la pillamos en Cádiz, vamos para allá y a ver qué nos cuenta. Hola Estíbaliz, ¿qué tal estás? Buenas, Sara, pues con ganas de hablar contigo como siempre. Ya te he presentado, pero, y he dicho que eres veterinaria, pero lo primero que me gustaría que nos contaras es un poco cómo llegas a estudiar veterinaria enfocado además a temas de marinos. O sea, cómo llegas a decir soy veterinaria especializada en fauna marina. Sé que es una respuesta muy larga, pero te admitimos un resumen. Vale, voy a intentarlo. Pues realmente todo empezó cuando era ya pequeña y no sé por qué los documentales del mar siempre me fascinaban y me encantaban. Y tenía muy claro que quería salvajes, pero realmente no sabía que se podía especializar como veterinaria marina. Entonces entré en la carrera, lo cual me costó mucho llegar y mucho sacarla también, pero conforme entré en la carrera ya tenía muy claro cuál era un poco mi perfil. Además empecé ya a bucear desde primero de carrera y esto fue marcando cada vez más a lo que me quería dedicar. Y únicamente en la carrera tuve una optativa que fue biología marina. Eso fue lo único que toqué de animales del mar en toda la carrera, pero recuerdo que me enamoré. O sea, me enamoré cuando me metí la primera vez en el agua y me enamoré en esa clase y acabé de enlazar todas de alguna manera, todos los pequeños momentos en los que sí que había notado esa conexión hasta que al final pues lo tuve tan claro que dije, quiero ser eso y a por ello vamos. Entiendo que desde que terminas la carrera hasta que llegas a San Amares, que luego te preguntaré por San Amares, pasan muchas cosas. Entiendo que habrás tenido curros relacionados con veterinaria, pero habrás tenido también otros curros que por aquí hemos pasado todos y todas, que a lo mejor no te hacían tanta gracia. ¿Tienes algo así que llame especialmente la atención? Bueno, sí, a ver, yo estuve trabajando, llevo trabajando desde los 17 años, no siempre, claro, relacionado con veterinaria. Yo sí que he hecho prácticas desde segundo de carrera. Todo lo que he tocado son animales marinos, no he hecho nada de prácticas con otros animales de otras especies, menos que lo que te marca en la carrera. Pero claro, para la carrera hay que pagarla y también luego las prácticas también hay que pagarlas y también, y hoy por hoy en día también San Amares hay que pagarlo. Entonces, esto cada día al principio tenía trabajos que no estaban nada relacionados con el mar, pues hostelería, repartido propaganda, he cuidado niños, soy entrenadora, he cuidado a gente mayor, he hecho un poco de todo y poco a poco pues sí que una vez me empecé con el tema del buceo, dije, bueno, pues para estar trabajando y complementándolo, pues un trabajo que tenga algo más que ver con lo mío. Y como no podía ser de momento veterinaria, pues fue con instructor de buceo. Y poco a poco sí que es verdad que a día de hoy, pues siempre los trabajos que he tenido ya desde hace unos años atrás hasta ahora son siempre relacionados con el mar de una manera o de otra. Entonces la cosa ha ido mejorando, pero cuando empezó y hasta hace relativamente poco, no era así, no era así. Te lo he preguntado porque puede ser que haya gente que nos esté escuchando, que esté ahora mismo en la universidad o que lo vea todo súper difícil. Y yo soy la primera, que yo he sido camarera, he cuidado niños. O sea, creo que entre tú y yo llenamos la lista de no sé cuántas profesiones diferentes o más bien cuántos trabajos, curros diferentes. Entonces, para que sepan que a lo mejor el trabajo idílico no está ahí a la vuelta de la esquina, sino que primero hay que costearse unos estudios, unas prácticas, unos viajes
de estos que se hacen para aprender, entonces también para que vean que bueno, que no pasa nada, ¿sabes? Que al final, si te lo curras mucho, llegas, pero que se pasa por todo. ¿Qué me ibas a decir? Hay que escalar, que lo tengan en cuenta. Yo siempre animo a la gente que el final está y que forma parte del camino, yo creo, o por lo menos aquí lo tenemos más complicado, pero hay gente que no tiene el camino tan pedragoso, ¿no? Pero, oye, no me arrepiento de nada, todos los trabajos me han enseñado y me han enseñado para hacer el trabajo hoy en día que realizo de conservación de veterinaria. Me han enseñado muchas metodologías y muchas sistemáticas que me han enseñado, aunque tú digas, no tenga nada que ver, pero me han enseñado mucho. De hecho, cuando empecé a trabajar ya de lo mío, me decían, se nota que has trabajado antes en otras cosas, se nota que has trabajado. Y que no todo es malo, que también he tenido trabajos en los que he cobrado muy bien, que me he reído mucho, he llegado hasta ser hasta animadora de una discoteca de Ibiza disfrazada. Me pagaban un montón y tenía que escupir lechuga, y que hoy en día sería impensable con el COVID, pero me pagaban un montón por escupir lechuga a los guiris, que era algo que a mí me decía, yo, ¿qué hago estudiando una carrera que me está costando tanto si me pagan aquí una pasta por escupir lechuga a los guiris? Entonces, Eso no lo sabía. yo te enseñaré fotos, pero vamos, me lo pasaba increíblemente bien, pero anecdótico, anecdótico. Y he cobrado, ese ha sido el trabajo que más me han pagado en mi vida, muy triste, pero muy chulo a la vez. Qué fuerte. Bueno, es verdad que se aprende de todo en todos los trabajos anteriores. O sea, yo, por ejemplo, he trabajado en tiendas de ropa y te va a parecer una tontería, pero saber manejar albaranes, temas de marketing, temas de color, o sea, a mí nadie me ha enseñado diseño ni nada de esto. O me he buscado yo algunos cursillos así rápido, o muchas cosas las he aprendido de cuando nos hacían cursos en las tiendas. Y parece que no, pero luego tú eso lo puedes aplicar, igual que el estar de cara al público o el dar clases de matemáticas, que es verdad que eso es que me gustaba mucho también. El hecho de dar clases te hace que luego sea más fácil también cuando tienes que explicar algo a alguien en divulgación o cosas así. No sé, yo creo que de todo también, como tú has dicho, se puede Total, aprender. totalmente, incluso yo también en hostelería me enseñó mucho, por ejemplo, dependiendo del sitio, ¿no? Pero hay un par de sitios en los que trabajé que tenían una sistemática de limpieza muy, Claro. muy establecida, ¿no? Entonces tenías muy claro que una vez a la semana se limpia esto, a la semana siguiente se limpia lo otro, y esto te ayuda, o al menos a mí me ayuda, y es una cosa que hoy en día tengo limpieza. Cuando te preguntan, veterinario, lo primero, gente de prácticas, ¿qué tengo que hacer? Ser limpio y ordenado. O sea, eso para mí es vital en el trabajo, y luego lo demás es experiencia y ir haciendo, claro. Llega un momento en el que decides montar Sanamares. ¿Qué te pasa por la cabeza para meterte en ese lío? Me pasa por la cabeza que, bueno, como viene un poco en relación a todo lo que he contado, ¿no? Pues empiezo a trabajar, no relacionado con lo mío. Llega un momento en el que digo, yo quiero esto, no unas prácticas que me toca pagar, tengo que seguir trabajando en la hostelería. Llega un momento que ya me saco un instructor de buceo y digo, bueno, voy a empezar a trabajar en relación con lo mío, a enseñar a la gente el mar, a conocer más en profundidad el mar, a estar allí todo el día en trabajo de campo, por así decirlo, porque estás todo el día en el mar. Y además voy a conocer gente que me va a poder enseñar más. Entonces, claro, me motivaba todo por todas partes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que yo estuve haciendo mi trabajo en la temporada en Baleares. Podría haber sido Baleares o podría haber sido otro sitio, si no tiene nada que ver. Y claro, yo iba al mar súper, bueno, pues con un montón de ilusión, contando a la gente, sacando las fichas de identificación, mira qué especies, no sé qué, cuántos, así. Y mi sorpresa fue ver que la gente que venía a bucear, no gente ya que era su primera vez, ni todo el mundo, eso también me gusta recalcarlo, que no todo el mundo es así, pero sí que me encontré con muchos casos, más de los que me esperaba, de gente que acaba de bucear y se lleva una concha de recuerdo, lo cual que a mí yo me arañaba la cara ya debajo del agua, o claro, yo me callaba porque yo era novata y claro, no, ¿qué voy a decir? Pero claro, mis compañeros dejaban, pero yo decía, eso no se puede ser. Y el colmo fue, tuve dos colmos. Uno, el primero, un día después de una inmersión, que se estaban fumando un cigarrillo después de la inmersión, contando qué chulo hemos visto. Bueno, mientras están contando lo chulo que ha sido todo, se acaban el cigarro y lo tiran al agua. Uf. Mi cara fue Mal. Es que rota, me imagino tu cara. rota. No, ya antes ahora tengo más narices, por así decirlo, pero antes no era tan así. Y yo, claro, no me encontraba en una situación en la que no sabía qué decir, cómo decirlo, y mi reacción fue tirarme al agua y recogerlo y subir. Entonces me preguntaron y me dijeron, oye, Estíbaliz, ¿qué pasa? Y yo,
no, es que no puedo ver la colilla, es que, y dice, bueno, es una colilla, y digo, ya, pero es que, y entonces me salió del alma, que es un ejemplo que desde entonces siempre pongo, digo, es que, digo, lo que acabas de hacer, digo, tú estás diciendo lo bonita que ha sido la inmersión y luego tiras una colilla, digo, encima estamos en horario de mayores, ¿no? Entonces, digo, es como si tú te acuestas con el amor de tu vida y al acabar le escupes en la cara. ¿Sabes? No tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo puedes hacer eso, no? Algo que te ha gustado tanto y tú le devuelves eso. Digo, no lo entiendo. Entonces ahí empezó un poco a gestar en mí eso. Y claro, a la vez todo el prácticas que te rechazan, trabajos que te dicen que es que no tienen la experiencia, intentando. Y al final dije, jolín, pero si yo tengo conocimientos, he hecho un montón de prácticas y me sigo formando y trabajo en cosas relacionadas con esto, ¿qué puedo hacer yo? Entonces dije, pues voy a empezar a hacer cosas. Y es cuando empecé con el proyecto, pues dando pequeñas charlas y hice un batidillo de lo que poco a poco fue gestando la idea y se fue dando forma a lo que hoy es Sanamares, claro. Qué guay. Eres la persona con mejores ejemplos de la historia, que lo sepas. Gracias. Tengo otra pregunta por aquí, que es que precisamente ayer tú y yo estábamos hablando de lo difícil que es sacar este tipo de proyectos adelante. Entonces quería preguntarte, por un lado, ¿qué es lo más duro de sacar un proyecto como Sanamares? Y por otro lado, ¿qué es lo mejor? Voy a intentar resumir. Pues yo creo que lo mejor, voy a empezar por lo mejor yo creo que siempre digo lo mismo, primero porque hago lo que amo, o sea, me encanta lo que hago, o sea, es que lo disfruto, me gusta muchísimo, o sea, estoy enganchada a Sanamares o estoy enganchada al mar, estoy enganchada a todo lo que hago y ver que depende de mí, ¿no? Eso es algo que me encanta porque depende de mí. Está claro que hay puertas que no se te abren, pero hay otras que ya tengo abiertas o simplemente yo puedo hacer por mi cuenta y eso es algo que a mí me encanta porque puedo hacerlo, no tengo que esperar a que alguien me dé la oportunidad, puedo hacer con Sanamares y puedo estar en contacto y haciendo y luchando por las cosas que creo y quiero. Y por supuesto, una de las cosas que para mí más me llena, aparte de eso y que me hace aprender y que me hace mejorar y crecer, es ver mi alrededor. Mi alrededor es algo que me fascina, levantar la cabeza y ya no te hablo de gente a la que llego, que luego cambia o no cambia, te hablo de gente de mi alrededor más cercana, de familiares, de amigos, que he conseguido que cambien cosas, de ver lo emperrada que estoy y lo empeñada que estoy con ese sentimiento y ya no es que se lo consiga inculcar, es que consigo que lo sientan y lo sientan como yo. Y eso es algo que me llena de orgullo y satisfacción, vamos, más imposible que por haber. Y como malo sí que es cierto que pues es complejo cuando somos proyectos pequeños, como hablábamos ayer, nos toca pelear mucho. Hay gente pues que es más grande o que empieza en otro escalón, ¿no? Y ya tiene unas escaleras que no tiene que subir y se nota, ¿no? Que cuando ya vas subes el ascensor hasta el quinto, te quedan 2 pisos, que si subes desde el piso 1 y encima desde el 1 no, sino que has aparcado el coche en el subterráneo nivel 4, ¿vale? Entonces, ahí hay un proceso que evidentemente hay otras personas que no tienen que pasar por ese proceso, pero bueno, se disfruta y todo curte, ¿no? Pero sí que es cierto que lo más duro, aparte de ver que muchas veces se te limita, ¿no? Otras veces lo hablábamos ayer un poco, pues me sorprende para mal el ver que a veces la conservación es competición, cuando Sí. la gente se lo toma competición. Para mí no es así. De hecho, cuando entro en algún tipo de malentendidos, porque siempre puede haber algún tipo de malentendidos, los cuales yo intento no tener, yo lo que hago directamente es cojo y miro para otro lado y punto, porque es lo que justamente te comentaba ayer, ¿no? No quiero dejar de sentir lo que siento cuando hago lo que hago. Quiero que me llene y me saque una sonrisa cada día. Está claro que a veces hay más estrés, menos estrés, pero yo siempre me levanto con una sonrisa, me acuesto con una sonrisa pensando en que voy a ir al mar, en la charla que voy a dar, en la gente que voy a conocer, en las cosas que voy a hacer, los viajes que voy a hacer. Y yo no quiero que se lo cambie. Entonces, aunque hay cosas malas, pues los escalones que toca además, las peleas que te toca además por no tener otras facilidades que a lo mejor se tienen, y luego las rivalidades que otra gente tiene, pues eso es para mí la parte ya no mala, sino triste, ¿no? De Sí, todo más esto. feo. Es feo decir, jolín, yo he llegado a esto y yo pensaba que todo el mundo que se dedicaba a esto tenía ese sentimiento, ¿no? Sí.
y no es así. Hay gente que no, y lo que ya te he comentado alguna vez, yo creo que justamente ahora este año, el año del COVID, para mí ha sido crucial de ver realmente quién tiene ese sentimiento puro de colaboración, o aunque no colabores directamente, pero que sí que es puro, como así decirte, transparente y con buena onda, que yo digo. Y luego ves otra gente que ha aprovechado un poco todo esto para intentar subir escalones chafando cabezas, y no me parece la manera ni de colaborar ni de trabajar en conservación. Ni en conservación en ningún sitio, vaya, pero... O sea, secundo todo lo que has dicho. Nada más que añadir. Otra cosilla. Bueno, quería preguntarte dos cosas más de Sanamare. Una, que nos lo vendas, el proyecto, o sea, que me cuentes un poco alguna cosa que estés haciendo ahora para que la gente, o que hagáis de forma continua, para que la gente que lo esté escuchando pueda buscaros, ¿vale? Aunque yo voy a dejar todas vuestras redes sociales puestas. Bueno, respóndeme a eso primero y ahora luego te hago la siguiente. Vale, pues Sanamar es un proyecto, no, venga, va. Es que de venderme siempre se ha dado mal, pero bueno, pues Sanamar es un proyecto bueno, pues es una asociación medioambiental dedicada al medio marino, en el que hacemos diferentes cosas. Evidentemente, pilar fundamental siempre divulgación. O sea, evidentemente también hacemos algo de ciencia, investigación, etcétera, pero si eso se queda en casa y no lo divulgas, no vas a ningún sitio. Y el problema es que hay mucha gente que todavía le falta esa divulgación. Por lo tanto, pilar fundamental siempre divulgación. Y luego tenemos proyectos ya de hace tiempo que llevamos haciendo el de proyecto de recogida de huevos de tiburón y raya, porque hay unas medidas que evidentemente están contempladas en del Atlántico, pero no del Mediterráneo. Entonces llevamos años tomando datos para que las incluyan a partir de tener propios registros, poderlas incluirlas sí en avistamientos y registros de huevos que se tienen del Atlántico, pero no del Mediterráneo. Estos datos son importantes porque también van con diferencias de tallaje de esas especies. Entonces nos ayuda a ver qué especies hay, qué diferencias de tamaño hay, que lo cual va a tener unas diferencias claras con otras tallas. Y luego aparte también podemos mirar, incluso si los huevos están depredados, inclusive poder identificar qué especies los depredan. Eso por una parte que llevamos haciendo. Luego por otra parte tenemos el proyecto de algas que empezamos hace poquito. El proyecto de algas es recolección e identificación de especies, que no es nada fácil. Yo me metí en esto pues por fricada absoluta, con dos compañeros que sí que están puestos en el tema, y realmente pues un poco identificar especies, ver un poco la calidad de agua, calidad del medio en el que se encuentran las especies, y aparte se pueden identificar especies que muchas no están registradas en el Mediterráneo y otras que se creen que son alóctonas, es decir, que pueden ser invasoras. Entonces, todo el proyecto se basa en la parte de muestreo y luego base de laboratorio. Y luego, además, tenemos proyecto, otro que nos han concedido este año, que estoy muy contenta, que es de pepinos de mar. Sé que hemos mencionado lo de los pepinos. El problema de los pepinos, hace ya tiempo, a mí es un animal que me fascina, y ya ves tú que es un pepino que está en el fondo del mar, que no hace nada, pero sí que es cierto que es un animal muy curioso en cuanto a reproducción, en cuanto a cómo se desarrolla, en la función que tiene en el medio marino. Entonces yo estaba muy pesada con el tema del pepino, y además hace unos años ya, cuando todavía trabajaba de socorrista, que estaba en proceso de veterinaria, justamente un señor me propuso que, como era buceadora, que fuera con él a coger pepinos que pagaban un montón de dinero. Y yo le dije, sí, pero eso no se puede hacer así. Claro, le dije, eso no se puede hacer así. ¿Y qué pasa? Que entonces fue el boom de los pepinos, y es cierto que ahí no hay nada de legislación ni nada de regularización con el tema de los pepinos. Entonces yo empecé, aparte de todo lo demás que he ido aprendiendo de pepinos, y al final, hasta que al final este año nos han concedido un proyecto que es un poco con la Universidad Politécnica de Valencia, va a ser identificación y hacer un poco de sensibilización del mar, con el eslogan de "qué poco conoces el mar, que no sabes lo que es un pepino", ¿no? Entonces, de esta manera, pues vamos a intentar que la gente empatice más con el mar, empezando ya no con la ballena, con la tortuga, con el tiburón, que me encanta, los amo, pero tienen ya cara y nombre, y empezar con otras especies más abajo, que justamente las especies que están más en la base, que son más pequeñas y nos parecen más insignificantes, son las que son más importantes, porque son la base de toda la cadena. Entonces, ese es un proyecto que está muy chulo, que vamos a empezar, lo haremos para septiembre, pues, lo haremos con alumnos, y esperemos que sea la primera fase, que luego nos concedan más. Y por último, no menos importante, con el tema de hacer limpiezas, hacemos limpiezas de playa, que ahora mismo las hacemos online, pero también hacemos subacuáticas. Yo, como buceadora, me centro más en concienciar a la gente que va al agua, ¿no? Que tiene un contacto más estrecho.
Entonces empezamos a ver desde hace ya tiempo que, pues, que había muchas interacciones entre residuo y organismo que pasaban. ¿Qué pasa? Que empezamos a hacer primero, pues, correlación de fotografías, de tomarnos algunos ejemplos, y luego también empezamos a mirar de qué manera, aparte de tener los datos de dónde se encontraban o qué tipo de relación había, ahora estamos presentando la tercera parte del proyecto, que ya está medio presentada, por eso la voy a contar y no, ya está registrada, no pasa nada. Vale, vale. Yo lo que de alguna manera me gustaría mirar es qué pasa, que según los residuos, según la salinidad del pH y la temperatura, la degradación varía en un tipo de residuos o en otros, ¿vale? Entonces, a mí que queremos hacer, después de la relación que hemos visto, ver en función de haciéndolo con una prueba piloto y poniéndolo en ambiente controlado, ver cómo es la degradación de los residuos con diferentes ambientes y pues ponerlo a lo que sería temperatura mínima, pH mínimo, salinidad mínima del Mediterráneo, media y alta. Y luego a la que esperamos llegar si continuamos en este paso. ¿Por qué? Porque esto evidentemente vamos a sacar conclusiones, porque ya ha habido proyectos similares con otras cosas, aunque no exactamente igual, y realmente esto nos va a dar señal, primero, que hay una degradación diferente, y segundo, que según cómo sea esa degradación, esa relación que tenga con el organismo que tenga adherido, o inclusive la acumulación que está haciendo el organismo, va también a cambiar. Entonces, saber estos cambios, que vamos a intentar simular lo que está pasando ahora y lo que pasaría, nos puede dar un poco de idea de lo que va a pasar si continuamos al paso que vamos. Es una pasada, ¿eh? Estoy muy contenta, tengo muchas ganas de empezar esta tercera fase, la verdad. Creo que va a estar muy guay. Sé que no eres una persona ambiciosa en el sentido de querer llevarte los focos y esas cosas, pero sí sé que eres un culo inquieto y que estás siempre pensando cosas y proyectos a futuro. Entonces, ¿cuál sería tu proyecto idílico para desarrollar de Sanamares, o a qué te gustaría que llegara Sanamares? Piensa a lo mejor en 10 años. Tengo que hacer un inciso porque se me ha olvidado un proyecto. ¿Vale? Adelante, primero, sí. Que me pueden matar. Un proyecto súper chulo que llevábamos mucho tiempo intentando conseguir, de tiburones y rayas en el estrecho de Gibraltar de Cádiz, que te estamos dando, que se me ha olvidado el que justamente estamos haciendo más ahora. Charlas en coles, claro, como siempre doy charlas en coles, no, a veces me olvido que es del proyecto este, no, estamos dando charlas en coles en toda la provincia de Cádiz. También estamos trabajando con fichas de identificación ya con algunas cofradías de pescadores, y vamos a empezar la parte de concienciación y un poco de divulgación con centros de buceo, ir con ellos al agua, identificar algunas especies. Poquito a poco va con este proyecto, pero es un proyecto que llevamos detrás de él mucho tiempo, que es con Carolina de Seashore, que es del Centro de Recuperación de Algeciras, y claro, ese no se me podía olvidar, que es muy importante. Y cara a 10 años, a ver, yo lo que tú me has dicho, yo los focos no me gustan a mí, ni muchísimo menos. Yo a mí me gustan los focos para adelante, que es donde alumbra el camino. Pero sí que es cierto que como ambicioso tengo muchísimas cosas. O sea, es que creo que es pensar muy a lo grande, pero yo creo que hay que pensar a lo grande para... Es como cuando tú dices, voy a por el 5. Si vas a por el 5, vas a ser un 2, y si llega. Si tú vas a por el 10, pues igual es el 5, que no es que no llegas ni al 6, pero ya se lo ha probado, ¿no? Entonces, sí que es cierto que me gustaría hacer más proyectos con estos, que desarrollarlo y conseguir que estos sigan hacia adelante. Ya es un trabajazo, porque son muchas horas y muchísimo tiempo, pero me gustaría llegar, pues, a hacer cosas con corales. Me gustaría hacer también más fotoidentificación o identificación de especies de las lasmobranquios, pues por la zona de ahí del Mediterráneo, que hay algo por ahí que igual sale. Y vamos, como ambicioso, ya te digo que me encantaría tener hasta mi propio centro de interpretación y con mi propio laboratorio y mi propia embarcación. O sea, eso es mi sueño de cada día. O sea, de cada día. No es que mi objetivo, porque no pienso que vaya a llegar a eso, ni quiera llegar a eso, ni lo veo ahora mismo una necesidad, pero sí un sitio a lo mejor físico donde poder desarrollar todo esto y no tener repartido el laboratorio en casa de mi hermano, el almacén en casa de mis padres y el resto de cosas, mi maletín de trabajo, ¿sabes? Y tener algo un poco a lo mejor más físico donde poder hacer todo esto y de una manera más normal. Te entiendo perfectamente, porque, o sea, mi respuesta hubiera sido la misma, referida a tierra, pero
literalmente lo mismo, para no tener que andar pidiendo prestado los microscopios, porfa, necesito un análisis de esto, oye, el congelador de mi casa lleno de muestras, que me van a echar de mi casa por tener muestras con sus permisos y sus cosas, pero poder tenerlo en un congelador del trabajo, ¿sabes? Del laboratorio, todo en el mismo sitio, entonces te entiendo perfectamente. Y no robar baldas de comida a la gente, que mi hermano tiene una balda para las algas, que las tenemos que tener en fresco, pero no lo pueden congelar, y abajo tienen la comida, que tú dices, esto es muy Sí. anecdótico, ¿no? Pero que nos van a contar a nosotros. Última pregunta, Esti. Vale. ¿Qué le dirías a la Estíbaliz o a cualquier persona, en realidad, que esté ahora mismo en esa situación, que estaba en la carrera, empezando, que no sabía nada de todo lo que venía luego? ¿Qué consejo le darías? Que no pare. Que no pare, que lo que se le remueve por dentro, que tiene una inquietud, que no le diga que se calle por muy difícil que se ponga las cosas, que no sucumba a lo fácil, que muchas veces es, bueno, si en verdad tiene esta salida, pero lo otro es súper difícil y tiene muy poca salida y te lo ponen en bandeja, porque es que a veces esas oportunidades pasan en bandeja, pero no es lo que tú quieres. Y hay un consejo que me dijo mi abuela una vez y creo que es una de las cosas que me han hecho siempre continuar hacia adelante. Y mi abuela siempre me decía que ella cuando miraba, que ya era mayor, ¿no? Y que cuando miraba para atrás, que no había nada de lo que se hubiera arrepentido, que todo lo que había querido hacer lo había intentado. Y lo que no había intentado hacer o no había querido hacer era porque simplemente no había tenido esa necesidad de hacerlo. Y yo ahora mismo, si yo dejara, o en la carrera, o hoy por hoy, yo dejara todo lo que tengo, estaría fallando a eso. Y sé que el día de mañana, cuando miraba para atrás, diría, tenía que haberlo intentado. Y aunque sea una cosa que sea tan idílica, sí que es cierto que se tiene que intentar. Se tiene que intentar porque igual te la pegas, igual te caes, igual te sale mal, igual directamente no te sale, pero lo has intentado y al menos te vas tranquilo para adelante diciendo, yo he intentado esto y continúo para adelante y que todo llega. Yo creo que el truco para todo, ni la experiencia, ni el que te viene que saca 10 todo el día, ni nada. El truco, las ganas. Y si vas con ganas y actitud, te comes lo que quieras. Pues lo dejo aquí, Estíbaliz. Lo has dejado a tope esto, así que no voy a decir nada más. Cierro ya, ¿vale? Y me voy directamente. Muchísimas gracias por haber estado aquí este ratito. No, muchísimas gracias a ti, Sara, sabes que siempre es un placer. Y nada, a los que nos hayan escuchado, muchas gracias y espero que os haya dado un chute de energía para no parar de remar. Hasta aquí el programa de hoy y recordad que tenemos una cita el segundo domingo de cada mes. Voy a repetir mi spam de hoy, ¿vale? Si os ha gustado, podéis invitarme a un café para que veáis con qué poco nos conformamos. Dejo en la descripción del programa, en las notas, un enlace para que podáis hacerlo a través de Ko-fi y si no, ya os he dicho que tenéis toda la información a través de Brutal, en la página web y en Instagram. Muchísimas gracias por oírnos y no olvides suscribirte a este podcast que pertenece a Podcastidaes, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Seguimos en contacto a través de Twitter en @aindómito, en Instagram a través de @brutal_blog o en mi Instagram personal @sara.pintomorales. También tenemos el blog en la web brutal.org.es y creo que no se me olvida nada más, así que nos vemos en lo indómito.